Mientras están terminando de retirar los últimos auriculares, voy a aprovechar para contarles un poco cuando empezamos a organizar este tercer encuentro de veterinarios y estábamos viendo un poco los disertantes que íbamos a tener. Surgió hablando con la gente de Nutrefeed, nos contaron que iba a estar Francis acá en Argentina para esta semana y bueno, vimos la posibilidad de que tenga una disertación acá. Así que se cuadró todo, pudimos hacerlo, así que quería agradecerle a la gente de Nutrefeed por habernos ayudado a organizar este tercer encuentro con la presencia de Francis. Muchas gracias a Nutrefeed. Les voy a presentar a Francis mientras terminan de recibir los auriculares. Francis es oriundo del sudeste de Ohio y se crió en un establecimiento de cría. Trabajó como administrador de un feedlot durante 11 años mientras también estudiaba y actualmente es profesor e investigador del Departamento de Ciencias Animales en la Universidad de Ohio. Es autor de 140 publicaciones científicas y de extensión relacionadas con la nutrición en rumiantes. Además, trabajó para el Instituto de Desarrollo Agropecuario en Chile y trabajó en el Consejo Japonés de Wagyu y la Asociación Japonesa de Productores de Carne. Dicho esto, lo dejo a Francis con la presentación. Francis. Gracias. Buen día. It's good to be back to my second home. Es muy bueno estar de vuelta acá en mi segundo hogar. Antes de empezar, quisiera decirles gracias a la doctora Leah Dorman, que está al fondo de la sala. Ahí está saludando. Por favor, si te podés parar. Leah es directora de Relaciones con el Consumidor y de Salud Animal. El motivo por el que la saludo es porque una joven amiga que conozco desde hace mucho. Los dos fuimos a la misma universidad, los dos somos oriundos de Ohio y nunca nadie viajó de Estados Unidos a América del Sur solamente para escucharme hablar. Seguramente vino aquí para tomar un vino también, pero estoy muy agradecido de que ella esté aquí. En una nota más triste, quisiera dedicarle mi charla de hoy a un buen amigo que se llama Danny Brusoni, que falleció hace poquito. Era un hombre fantástico y para mí fue una inspiración, porque su espíritu era indoblegable y todo el tiempo trabajaba por los demás. Así que, Danny, donde quiera que estés, muchas gracias. Esta charla dedicada en tu honor. Hoy voy a hablar sobre acidosis. Cuando yo pienso sobre acidosis, hay que ser realista. Estamos trabajando con animales rumiantes que pastorean y los trasladamos a un feedlot. Y la acidosis es una enfermedad totalmente prevenible. Pero lo que hacemos nosotros es la causa principal de esta enfermedad. Y yo voy a hablar sobre varias de estas causas. Muchos de ustedes aquí presentes creo que se van a preguntar por qué yo menciono distintos productos. Esto es una charla de ciencia, ¿sí? Pero como científico, como productor de carne, yo creo que nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Tenemos que usarlas responsablemente para poder evitar los problemas metabólicos. Para mí no solamente se trata de mejorar el consumo de alimento, no solamente se trata de mejorar el consumo promedio diario, ni tampoco se trata solamente de aumentar la rentabilidad. Se trata del bienestar animal ante todo, porque el consumidor en todo el mundo hoy en día exige que nosotros tratemos a los animales de los que somos dueños, que los tratemos bien, que les proveamos la proteína necesaria para que el animal se sienta bien. Yo trabajo muy bien con productos de marca. Trabajo con líneas de productos desde hace mucho tiempo. Y el futuro de la ciencia animal, el futuro de la producción de carne va a depender
de nuestro desarrollo de datos que mitiguen la emisión de gases de invernadero y que generemos formulaciones de animales y que manejemos nuestros establecimientos de manera que se optimice el bienestar animal antes de que el animal se convierta en un producto de consumo. Así que contra este telón de fondo quiero referirme hoy sobre la acidosis. Hay distintos tipos de maíz en las distintas regiones del mundo. Como podemos ver aquí, las distintas variedades: Dent, Sweet, Dulne. Y según el tipo de maíz del que dispongamos, el problema más común que veo en los feedlot con acidosis es cuando entro al comedero, veo un 70-80% de los granos del maíz que tienen este aspecto. Y es por eso que el ganado tiene acidosis. Así que este es el resumen de alimentación para rumiantes. Esto es lo que necesitan saber, en esencia. Es todo lo que me acuerdo a esta altura, ¿sí? Con todas las canas que tengo en el cabello. Así que, si nosotros estamos le dando un alimento, un forraje, la bacteria tiene que penetrar a la partícula del forraje porque la parte exterior del forraje está cubierto con una capa de cutícula grasosa o cerosa. Entonces, la bacteria no se puede adherir. Por eso, las bacterias nos ayudan a la rumia a deshacer ese grano. Cuando cambiamos la dieta del ganado y cuando pasamos una dieta que no tiene el componente número 1 que previene la digestión rápida, esa es la lignina, que se una a la hemicelulosa de manera tal que el animal tiene que desintegrar por masticación o con hongos que están en el rumen, que crecen en el forraje, desintegran la lignina de la hemicelulosa con una enzima y que permiten que las bacterias de la celulosa los desintegran. Entonces, cuando pasamos una dieta de granos, lo que estamos haciendo es darle al animal mucha área superficial que no tiene lignina, y esto es para mí lo más importante. Cuando yo tengo un animal que está recibiendo forraje versus un animal que está siendo alimentado con maíz, el maíz tiene el doble de energía, de densidad de energía que el forraje. Pero como le falta, por un lado, lignina, también le falta la digestibilidad que tiene el forraje. Entonces, desde el punto de vista de la energía digerible, 1 kilo de maíz tiene aproximadamente 4 veces más la energía digerible que tiene 1 kilo de forraje. El error más común en el manejo, en la ganadería, es pensar que el ganado tiene que consumir 2,5 o 3% de su peso corporal tan rápido como sea posible en una dieta con alto contenido de granos, porque de lo contrario no están bien alimentados. Mi plan se basa en llegar al ganado lentamente, porque con cada bocado de esa dieta elevada en granos, si tengo un 70% de maíz, sigo teniendo 3 veces más energía que el forraje. Ya le estoy dando mucha energía de por sí. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con la acidosis, algunos puntos que tenemos que tener en cuenta. Alguien muy inteligente, el doctor Bushman, que ya hace unos 22 años se dio cuenta de esto. Ella estudió distintos tipos de cereales: maíz, cebada y trigo también. Y
lo administró en dietas con 100% de concentrado. Ella midió el número de masticaciones por día para cada tipo de cereal y su conclusión es muy importante. El maíz no necesariamente tiene que estar procesado para dar como resultado un alto nivel de digestibilidad del almidón. Hay granos más pequeños, como la cebada y el trigo, que sí se tienen que procesar, porque son muy pequeños, pasan derecho por el rumen, el retículo, y van sin digerir el resto del tracto gastrointestinal. Si hago pausas, es para tratar de no asesinar a mi traductora, que está tratando de hacer la traducción lo mejor que pueda. Así que yo la estoy mirando de reojo. Voy a hacer algunas pausas hasta que ella pueda seguirme el ritmo, lo cual es difícil. Nosotros les damos groseros a nuestros animales en feedlot. La idea es prevenir trastornos digestivos. Nosotros les damos a los animales groseros o forrajes para aumentar la salivación. Porque si yo le doy una dieta con alto contenido de grano, estoy pensando en algo más de 80% de maíz, por ejemplo. Eso para mí es alto contenido en grano. Así que cuando le doy al animal esta dieta con granos de pequeño tamaño de partícula, el 90% de la saliva que se produce se genera al tragar, porque no hay regurgitación. Los bolos son muy pequeños como para producir la regurgitación. Eso causa acidosis. No tenemos rumiación suficiente. Tenemos poca superficie para la unión de las bacterias. Tenemos una disminución abrupta del pH ruminal. Y entonces, nosotros si le damos groseros al animal para poder aumentar la salivación, evitamos esto. A partir de mucha investigación que se hizo en dietas de feedlot, vemos que el tamaño del largo ideal es menos de 4 centímetros. Si vamos a 10 centímetros de largo, por ejemplo, o 20 centímetros, tenemos demasiada salivación. Entonces, las partículas pequeñas atraviesan el rumen antes de poder digerirse. Así que, cuando vemos cómo podemos maximizar el consumo para ganancia neta, vemos que si aumentamos la concentración de FDN, esto aumenta. Se hizo mucho trabajo de investigación para ver este parámetro. ¿Qué nos muestra esto? Este es un trabajo que se hizo en el 2002 con dietas basadas en copos de maíz rolado, muy digeribles. Lo que miraron los investigadores fue, vieron, heno de alfalfa picado con 40% de FDN, heno de Sudán picado con 66% de FDN y paja de trigo con 80% de fibra indisoluble en detergente neutro, o cascarilla de semilla de algodón, 86% de FDN. El efecto de la fuente de grosero en la ganancia de energía neta es un resultado directo de la concentración de FDN en el forraje grosero. ¿Qué significa en términos prácticos? Si yo le doy heno de alfalfa con un 40% de FDN, o si alimento paja con 80% de FDN, yo le tengo que dar el doble de volumen de heno en comparación con alfalfa para llegar al mismo nivel de fibra efectiva en el rumen en comparación con la alimentación a paja. ¿Y esto por qué es importante? En un feedlot estoy tratando de maximizar el consumo de energía. Así que, ¿por qué le quiero dar un 15% de alfalfa al animal si le puede dar 7,5% de paja? Bueno,
porque el forraje en esa dieta con mucho grano no se digiere. No estamos sacando ningún nutriente. La digestión del forraje no se da por debajo de un pH de 6. La mayoría de nuestras dietas de granos de feedlot tienen un pH menor de 6, al menos 12 horas al día. Y las bacterias tardan entre 4 y 6 horas para adherirse al grano. Así que tenemos que utilizar forrajes con un alto contenido de FDN. Esta es una imagen de un grano de maíz. Vemos que un 72 a un 82% del grano es harina, almidón. En copos tenemos menor porcentaje, pero tenemos que recordar que tenemos el endosperma vítreo y el salvado, que son muy proteicos. Como nutricionistas tenemos que entender que nuestro trabajo como gerentes es alimentar las bacterias del rumen que necesitan nitrógeno. Toda la proteína se desintegra en el rumen por nitrógeno para que se produzca el amoníaco que necesitan las bacterias. 40% de las proteínas del maíz son proteínas no utilizadas, es decir, que atraviesan el rumen sin ser desintegradas ni generar amoníaco. Y cometemos un error en la nutrición de rumiantes cuando utilizamos subproductos de maíz junto con maíz como única fuente de proteína. ¿Por qué? Porque la acidosis se produce, entre otras cosas, por un bajo nivel de nitrógeno del amoníaco en el rumen. Así que todos queremos tener una buena dieta en el feedlot. Cuando yo vengo aquí y veo comederos vacíos, he venido varias veces en épocas de lluvia, veo silaje de maíz con un 32% de materia seca o 35% de materia seca y los comederos están mojados. Y muchos nutricionistas tratan de dar un gran nivel de urea para subir el nivel de proteína de las dietas, sobre todo dietas muy altas en silaje de maíz. En esas condiciones, ese amoníaco se volatiliza rápidamente. No dura media hora ni 45 minutos. Se volatiliza, se mezcla con el agua de lluvia. Entonces hay varias opciones para evitar la acidosis. En primer lugar, si van a utilizar urea, utilicen urea de liberación controlada para que dure más en estos entornos adversos. En segundo lugar, utilicen harina de soja o alguna otra fuente de proteína que sea natural, que tenga una gran disponibilidad ruminal, a diferencia de una sustancia que pase sin desintegrarse por el rumen. Ahora, en épocas de lluvia, y vemos si vemos los granos, ¿cuáles son los que causan acidosis? Los que se digieren más rápido. Trigo, cebada, maíz de alta humedad, estos son los principales. Ahora, para que un alimento sea digerido, se tiene que solubilizar, porque si tenemos un gránulo de agua, si lo colocamos en un vaso de agua, vamos a ver algunas pequeñas burbujas de aire que se adhieren al grano de maíz. El rumen es anaerobio. El entorno de las bacterias es anaerobio. Así que primero las bacterias se tienen que deshacer del oxígeno. Entonces necesitamos un contenido de humedad y estos son los granos más seguros. Cuanto más secos, mejor. En los Estados Unidos, cuando trabajamos
con moliendas estacionarias. Yo no quiero un sedazo en un feedlot. Yo quiero un 25 a 50% de los gránulos en grano entero. Muchos nutricionistas van a estar en desacuerdo con esto. Muchos dicen, no, hay que tener una máxima área superficial y queremos que todo el maíz esté bien molido, pero a mí no me gusta la acidosis, no me gusta la fluctuación del consumo. Yo quiero dar una dieta que tenga un alto porcentaje de digestibilidad, con bajos porcentajes de pienso y que minimice el procesamiento. Aquí les voy a mostrar un trabajo de la Universidad de Nebraska, de Galen Erickson. Lamento no haber podido cambiar las unidades. Yo diría que acá tenemos 40 kilogramos de consumo, 8. Esta es la caída normal en el pH del rumen después de la comida. Y acá llegamos a un 5,5 de pH. ¿Por qué les muestro este gráfico? Porque muchos dicen, está bien, vamos a alimentar bicarbonato. Recuerden que la escala de pH es logarítmica. Si de 7, que es neutro, a 6, tengo 10 veces más de iones hidrógeno. Cuando voy a pH 5, tengo 100 veces más iones hidrógeno en comparación con el pH 7, porque es 10 veces 10 para pasar de 6 a 5 en la escala logarítmica. Así que, ¿por qué repaso esto? Bueno, porque después del almuerzo quiero ver quién me sigue, quién está durmiéndose. Y en segundo lugar, el bicarbonato fue desarrollado para dietas lácteas de alto forraje. Si el pH es 6,7 y quiero ir a 6,8, pueden usar bicarbonato. Si están en un feedlot y el pH es 5,5, hay que hacer un buffer del pH. Así que se calculó que para hacer una caída efectiva nos llevaría 1,5 kilos de bicarbonato. Y a las vacas no les gusta. No es un buen ingrediente para la receta. Así que tenemos que pasar al manejo. Hay que evitar justamente esto. Un pH ruminal que baje mucho, no a 5,5 sino a 5, porque tenemos fluctuaciones en el consumo. Y después les voy a mostrar algunos datos que explica esto de manera bastante clara. En nuestra universidad trabajamos mucho, tenemos nuestro propio frigorífico, nuestro propio matadero. Y estos son los contenidos del rumen de un novillo que estaba recibiendo una dieta muy baja en fibra, 5%. Y esto es típico de muchas dietas de terminación que se usan. Fíjense que no hay partículas de forraje cuando damos una dieta alta en fibra. El líquido tiene mucha superficie de contacto y esto tiene problemas asociados. ¿Por qué vemos acidosis? Porque en una dieta muy baja en fibra, estas son las vellosidades. Esto debería estar separado, no aglutinado. Aquí también vemos dietas muy pobres en fibra y hay un mal manejo de la concentración de FDN. El rumen se va a empezar a aglutinar. ¿Y esto por qué es importante? Porque los ácidos generados por la bacteria son absorbidos por estas papilas y se convierten en grasa o glucosa. Y estamos lastimando al animal cuando tenemos esta situación. Esta es una imagen real de folículos pilosos que
penetraron la pared ruminal en un animal que tenía una dieta muy pobre en fibra. Cuando tenemos ganado que sufre de acidosis subaguda, vemos muchos abscesos ruminales. Cuando tenemos inflamación localizada en el rumen como esta, tenemos un porcentaje mucho mayor de abscesos en hígado, por ejemplo, y cada vez más mercados, por ejemplo, que piden marmolado en el producto. Si tenemos un alto porcentaje de abscesos en hígado, esto va a ser una gran pérdida económica y también es un gran problema desde el punto de vista del bienestar animal. Estas son bolas de pelos que se obtuvieron de un novillo que estaba también recibiendo una dieta muy pobre en fibra. Este es un consejo que les doy. Ustedes están impartiendo una dieta de terminación. Ver que los terneros se lamen los unos a los otros todo el tiempo es una indicación de que hay que agregar más fibra a la dieta, porque las bolas de pelos vienen de la imagen anterior de estos folículos que penetraban la pared ruminal. Así que nosotros procesamos el grano, lo mezclamos, esto tiene un impacto muy positivo en el animal. Cuando procesamos forrajes, vemos el tamaño, la forma de la partícula, también la densidad, la capacidad de absorber agua, la carga electrostática para ver si las partículas se adhieren o se separan. Y nosotros como nutricionistas siempre tenemos un problema. Los que ustedes son nutricionistas y consultores de feedlot, a veces nos preocupamos mucho por la dieta que planeamos en el Excel. Estamos seguros que tenemos la energía adecuada, la proteína adecuada, pero la mayoría de los planes se van al cuerno en la mezcladora, porque a lo mejor el peón no sabe cómo colocar los ingredientes en el orden adecuado para tener el tamaño de grano y demás. Y nadie va, por ejemplo, a ver cómo es la granulometría en el comedero. Entonces, cuando yo pienso en este problema, me pregunto, ¿qué tipo de molienda es la mejor? Este grano es fantástico, hasta un 10 o 15% de fibra en la dieta. Funciona muy bien para ese nivel de fibra. Si tenemos este grano, la salivación es buena, el almidón permanece en el rumen 12 horas y se puede digerir. Cuando tenemos una molienda un poco más fina, esto está bien, hasta el mismo nivel de fibra. Un 10-15% de contenido de fibra. Pero yo veo mucho maíz de este aspecto. Acá tenemos un tamaño de partícula que casi ya es causante de acidosis. Y si veo esto, cuando el maíz está molido así, en una dieta de crecimiento, si fuera un 10-15% de la dieta, está bien, pero una dieta de terminación, esto realmente causa muchos problemas. Estos dos son muestras que las tomé de equipos reales y esto realmente era el alimento de un ganado. Esto es demasiado fino para dárselo de comer al ganado. Ahora, tal vez alguien se enoje cuando digo esto, pero los nutricionistas que se ocupan del ganado lechero tienden a moler de más el maíz, porque están acostumbrados a darle muy poquito maíz al ganado lechero. 1 o 2 kilos por día de este material a una vaca
que consume 20, 25 kilos de materia seca por día, está bien. Pero un novillo que el 80% de su dieta está formado por esto, es realmente un problema muy serio. Así que esto me parece bien. Me gustan los copos rolados, el tamaño de partícula es bueno, pero cuando recorremos el feedlot, tenemos que mirar qué pasa con el estiércol. Cuando yo veo el estiércol y tiene este aspecto, por ejemplo, yo sé que hay mucha fibra en la dieta del animal, porque el estiércol no se va a apilar si no hay fibra indigerida que le permite tener una cierta rigidez. Yo no busco esto, pero muchas veces pensamos, el estiércol no está apilado, hay un problema. Yo creo que este es el aspecto normal que debería tener. No hay muchas partículas a la vista y el tamaño promedio es un 25avo de pulgada, es muy pequeño, es apenas esto. Y en realidad, si damos dietas bajas en fibra, no tenemos pilas de estiércol. Deberíamos tener, son pequeñas pilas, pero esto definitivamente nunca lo deberíamos ver. ¿Y por qué yo miro el estiércol? Es un indicador grosero. Me dice que animales con un rumen ácido tienen un pH bajo en todo el tracto digestivo. Si vemos aquí de cerca, vemos moco. Ese moco es el recubrimiento del intestino grueso. Estos animales tienen una alta probabilidad de acidosis y cuando vemos un estiércol aguachento equivale a diarrea y definitivamente ya hay acidosis declarada. Así que si pensamos en la acidosis aguda, por ejemplo, viene de dietas con cereales altamente procesados. Cuando tenemos una dieta de esta naturaleza y tenemos consumo fluctuante, disminuye el número de protozoos y tenemos un aumento de esta especie bacteriana, Streptococcus bovis. El problema con esta bacteria es que el tiempo de generación puede ser de 6 minutos, en comparación con 1 o 2 horas que tardan las especies bacterianas típicas. Esta bacteria genera ácido láctico. Por eso, el término científico es acidosis láctica. Esta acidosis es fuerte y definitivamente es algo que deberíamos evitar. El ganado con acidosis está apático, no se mueve, está flaco, tiene diarrea, tiene menos bicarbonato en sangre y tiene menos lactato en sangre. A veces, no necesariamente en las primeras etapas o en los primeros estadios. Los síntomas de la acidosis suele ser distensión, que eso es cuando baja el pH de sangre y se constriñen los capilares en el esófago y hay distensión. También a veces hay defectos anatómicos. Así que muchas veces cuando vemos un ejemplo de acidosis, se inserta un tubo por la garganta del animal para liberar el gas. Pero en la parte inferior del esófago hay una válvula esfinteriana y cada vez que colocamos algo artificial para forzar la apertura es inflamación. Así que si tenemos un animal con distensión, lo sacamos del corral, lo ponemos con una dieta alta en forraje, porque si le colocamos un tubo, vamos a tener una mayor inflamación que va a cerrar más el esfínter y va a cronificar la situación. En segundo lugar, tenemos algunas bacterias que generan una distensión espumosa y generan gases que a veces también se trata de controlar con tubos.
Quisiera darles ahora algunos consejos prácticos, porque la mejor manera de resolver la acidosis es impedirla. Vamos a ver el manejo del comedero, la formulación de la dieta. El componente más usual es poloxaleno o Blood-Guard, y muchos veterinarios van a los feedlots y empiezan a utilizar grasas y aceites para tratar de desintegrar esa espuma. Pero esto para mí denota una falta completa de comprensión de la microbiología del rumen. Necesitamos que las bacterias tengan superficie de contacto para desintegrar el alimento. Si le damos mucho aceite, mucha grasa al alimento, las bacterias no se pueden adherir y no pueden desintegrar el alimento. Entonces, no podemos tener más, por ejemplo, de un 6% de aceite. Lo que logramos es tener un novillo que no puede comer, no puede procesar normalmente el alimento hasta 3 o 4 días después, cuando puede eliminar toda la grasa. Así que crean otro problema. En vez de solucionar un problema, tienen dos. También, si aumentan la frecuencia de alimentación de 1 a 2 veces por día, esto ayuda. Pueden aumentar el porcentaje de groseros o también alimentar con mayores niveles de FDN. También les pueden dar un 20-25% de maíz en forma de granos enteros o de granos molidos gruesos. La idea es estirar la digestión en un periodo de 24 horas. No queremos que el pico de la digestión se dé 2 horas después de la alimentación, porque esto disminuye el pH en el rumen. También hay que implementar una adaptación gradual a la dieta, entre 10 y 14 días. Cada vez que hacemos una adaptación de dieta de un nivel al siguiente, hagan ese cambio de dieta al mismo tiempo que disminuyen un 10 a 15% el consumo, para que ese día no aumenten la densidad energética de la dieta y a la vez aumenten la cantidad. Así que los cambios hay que hacerlos graduales. Y también quisiera hablar sobre los productos que minimizan el efecto del ácido láctico en los organismos productores. Nosotros usamos muchos copos de maíz secos y también a veces hay mucho maíz húmedo. Entonces hay que controlar la entrega del alimento. Puede estar automatizada, lo cual reduce el error humano, también reduce el desperdicio, también reduce los trastornos metabólicos y también se puede utilizar para reducir el contenido graso. Si ustedes restringen la dieta más de un 10%, porque el ganado aquí, si ustedes tienen animales pequeños y les quieren dar una dieta muy rica en energía, hay que evitar el exceso de grasa. Entonces, la alimentación restringida es algo que les puede servir. Pero también puede aumentar la eficiencia de la alimentación del alimento. Porque la idea, en el feedlot, queremos maximizar el rendimiento. Y lo que más impacta en esto es la eficiencia de la alimentación. Entonces, yo enfatizo mucho el manejo del comedero. Es lo más importante que hacemos en el comedero. Quiero maximizar el rendimiento de los animales, quiero minimizar los trastornos digestivos y quiero mantener a mis animales que coman una cantidad uniforme. Un novillo en un feedlot tiene 80% de su consumo diario va a mantenimiento. El alimento que va a ganancia es muy pequeño en realidad.
El resto del organismo of the calories. Feed intake is critical. es crítico. So I use a feed Entonces, scoring system. yo tengo un sistema de puntaje para la alimentación en feedlot. 0 significa que no hay comida en el comedero. 0,5 es que hay hay restos de alimento. 1 cuando hay una capa delgada, uniforme de alimento. 2 es cuando queda 25-50% del alimento previo. Siempre quiero estar aquí, entre 0, 0,5 y 1. Nunca quiero tener un puntaje que sea 2, 3 o 4. This is a picture of a feed bunk with Este es un comedero con puntaje 0. management has been used. This is a wet spot where Aquí licked the bunk. hay una mancha húmeda donde el ternero vino a lamer. ¿Sí? Nosotros somos nutricionistas, no somos genios para inventar nombres. A este comedero lo bautizamos el comedero lamido. Siempre quiero ver estas manchas. Pero por otra parte, ¿qué pasa? Si el ternero ve si el novillo ve este comedero, va a estar nervioso, va a estar agresivo, y quiere decir que está recibiendo menos alimento que debería. Este es el comedero que realmente me gusta, el que tiene el puntaje 0,5. Hay unos pequeños restos de alimento aquí en el comedero. Acá yo en la izquierda aumentaría el consumo un 5%. A la derecha mantendría el consumo. No tengo un número mágico de días para mantener este valor. A lo mejor 400 días. Si veo que el comedero está así, sigo así. Pero no todos los días tengo este aspecto. A veces tengo este aspecto. Cuando veo este comedero, disminuyo el consumo un 5%. Cuando veo esta cantidad de alimento, reduzco el consumo de un 5 a un 10%. Lo interesante del buen manejo de los comederos es que los frentes de tormenta no tienen tanto impacto en el consumo. Y aquí les voy a contar por qué. Si ustedes crecen en una familia con muchos hermanos, ustedes saben que si comen lento, no van a comer una segunda milanesa. Los animales funcionan igual. Los tratamos de entrenar para que sean ligeramente agresivos, para que luchen por su comida y lleguen al comedero. Robbie Pritchard en Dakota del Sur hizo un estudio súper interesante. Siempre lo menciono en todas mis charlas, porque es un estudio fantástico que nos enseña mucho sobre alimentación de ganado. Tenemos dos lotes, el lote A y el B. En el A tenemos novillos a los que se les administró un manejo de comedero lamido, o sea, con alimento de menos. Y al B se le dio alimento de manera tal de que siempre hubiera alimento en exceso. Este es el comedero del lote B. Siempre tenían alimento a disposición. Entonces, veamos los resultados de este estudio. El lote A de consumo controlado, el consumo de materia seca, 9,2 kilos por día versus 8,9. No hay diferencia significativa en el consumo. La ganancia diaria promedio, 1,7 kilos por día versus 0,9 kilos por día. Casi un 80% de aumento en la ganancia diaria promedio, sin diferencia en el consumo promedio durante la duración del estudio. La eficiencia, 5,38 kilos por kilo de ganancia versus 9,47. Si ustedes están comercializando el grano, quieren estar más cerca de 5 que de 9, porque están utilizando 76% menos de alimento.
Así que, Why did this occur? ¿por qué se produce esto? ¿Cuál es la causa? Feed intake pattern. Este es el patrón del consumo. 16, this is in pounds. Esto está expresado en libras. This requirement of Este es el requerimiento de mantenimiento de este ganado. Con este manejo de comedero lamido, no ven una gran fluctuación. in excess of maintenance requirements. Todos los días el ganado comió por encima del requerimiento de mantenimiento. That goes maintenance, Tenemos mantenimiento, development, desarrollo, growth, crecimiento, lactation, lactancia, reproduction, reproducción fattening. y engorde. Down here, where there was Acá, always feed available, donde siempre había alimento disponible, not competition, acá no había competencia para comer, and decreases. y aquí vemos unas fluctuaciones. Todos los días que el consumo está por abajo de esta línea, no cumplimos los requisitos de mantenimiento. Por eso tenemos las grandes diferencias en eficiencia. Este es el efecto yo-yo. And up, down Baja, sube, is where acidosis occurs. y aquí es donde se produce la acidosis. Y el By high spikes El motivo por el cual los picos hacia abajo no están subidos por grandes picos hacia arriba es que cuando el when they're acidic, ganado come de más, está acidótico y no se siente bien, entonces cae el consumo. Pero como el pH en el rumen, ya está muy bajo, entonces no hace falta una gran cantidad de alimento extra para volver a bajar el pH mucho. Es realmente espantoso para el animal. gain was improved with the limited intake El aumento mejoró con un consumo limitado being used for maintenance, y leaving only the 20 tenemos que, for growth. When cattle have competition, cuando el ganado tiene competencia weather patterns, o en ciertos patrones de clima, vemos que no hay efecto del clima y disminuimos la oportunidad de acidosis, porque el animal se adaptó a la dieta y la idea es administrar la misma cantidad durante todo un periodo. Así que, that we use to improve para terminar, quisiera hablar sobre algunos aditivos que uso para disminuir la acidosis. Yo soy un creyente en la tecnología. Bueno, la monensina, virginiamicina y amaferm. La monensina es un antibiótico, la virginiamicina también es un antibiótico. Amaferm no es un extracto de aspiración y utilizamos esto junto con un plan de gestión de manejo del comedero. Así minimizamos las fluctuaciones en el consumo y armé este pequeño cuadro para ver qué pasa con la rumencina, por ejemplo. Disminuye el consumo. Esta es su principal vía de mecanismo de acción. Cuando la ganancia es la misma y disminuye el consumo, aumenta el rendimiento. Aquí el consumo se mantiene igual, aumenta el consumo, la ganancia y aumenta la eficiencia. Con el Amaferm, el consumo se mantiene, aumenta el aumento y aumenta el rendimiento. Yo hice estudios de todos estos productos y les puedo decir que no hay antagonismo con ninguno. So here's how I use this. Así lo utilizo. Si yo tengo vaquillonas que vienen al feedlot y quiero evitar la acidosis, tengo que lograr que el ganado venga y que aprenda a comer del comedero. Nunca tuvieron esta dieta. Entonces, el primer bocado tiene que ser aceptable para el animal. En algunos feedlots vemos muchos fallecimientos porque estos animales no comen durante 4 o 5 días. Entonces tienen un balance energético negativo. Son más susceptibles a problemas bacterianos y finalmente se mueren.
Así que, ¿cómo uso estos productos? Say that given the opportunity, Bueno, dada la oportunidad, of these products, si tengo la oportunidad, utilizaría los 3. Esto no es una cuestión de ventas, in my high es sentido común. Yo uso Rumensin en las dietas con alto porcentaje de granos receiving diet, y en las dietas de terminación. Jamás lo uso en las dietas de recepción porque disminuye el consumo. A un ternero, por ejemplo, recientemente destetado, no quiero disminuir el consumo, lo contrario. Puedo utilizar virginiamicina o Amaferm. Esto los uso en general en combinación. Ahora, la economía siempre es estrecha. Esta semana en Estados Unidos, por ejemplo, el feedlot pierde en promedio $52 por cabeza desde la cría hasta el mercado. Así que voy a usar todo lo que tenga a mi disposición. Si les voy a dar una dieta con alto contenido en granos, voy a utilizar, por ejemplo, Rumensin junto con virginiamicina para aumentar el consumo. Tiene sentido desde el punto de vista económico. Usen las herramientas. A veces lo que no hacemos bien es mezclar los ingredientes. A veces uno piensa que tengo este ingrediente solamente y no busca otras combinaciones que podría potenciar el resultado. La rumensina, por ejemplo, es un ionóforo antibiótico que inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas en el rumen, como el Streptococcus bovis, que genera ácido láctico. No permite el pasaje adecuado de los iones a través de la membrana celular, entonces hace un cambio. Los organismos gram positivos producen, además de lactato, producen más acetato. Entonces lo que hacemos es aumentar el propionato. Cuando aumentamos el propionato, aumentamos la glucosa en sangre, tenemos aumentos más rendidores y mejor marmolado. El Rumensin funciona muy bien en feedlot porque el ganado no come 8 veces, sino 12 veces. Y come más veces, pero más pequeños, y esto reduce la acidosis porque hay menos sustrato disponible para las bacterias. También se sabe que disminuye la producción de metano, que disminuye el calor de fermentación, también aumenta el rendimiento energético y también conserva los aminoácidos que en general se usa para la gluconeogénesis. Yo empecé hace varios años. Lía, no digas nada, pero cuando empecé a usar este producto, Rumensin, le damos 200 miligramos por cabeza por día. Y teníamos una respuesta del 7 al 8% en el aumento. Ahora damos 300 o 400 miligramos por cabeza por día. Las vacas lecheras, no se le daba rumensina, solo se daba en feedlot. Ahora se dan muchos suplementos. Hay muchos novillos que los recibimos y que nunca en su vida habían conocido el Rumensin. Así que puede ser un problema acostumbrarlos. Para la virginiamicina también es una buena alternativa. Disminuye la cantidad de lactobacillus y Streptococcus bovis. Esto ya se sabe. En un mundo perfecto, yo podría darlo. Es una opción aquí muy útil. También trabajo con Amaferm porque mi investigación de los últimos 10 años se hizo basándome en opciones no antibióticas.
Es conocido desde hace mucho tiempo, pero se solía utilizar para mejorar la digestibilidad del forraje. Vemos que estabiliza el pH del rumen, mantiene el ganado sano porque reduce el estrés metabólico del ácido láctico. A diferencia del rumensin, donde altera la población bacteriana del rumen y mejora el resultado. También lo uso en dietas de recepción. A 3 gramos por día en feedlots tengo una mejora del 7,2% en la eficiencia del alimento. Y cuanto más usamos antibióticos, más protestas vamos a tener de los consumidores. Así que dentro de 20 años, cuando yo esté en el geriátrico y ustedes estén trabajando, seguramente vamos a estar escuchando hablar sobre los aceites esenciales, un producto que se están desarrollando en las empresas farmacéuticas. Ahora quiero decirles, si ustedes leen mucho material sobre residuos antibióticos en la carne, esto a mí no me molesta. Obviamente yo como carne, ¿sí? Soy carnívoro. No hay residuos de antibiótico en la carne. Lo que a mí me vuelve loco desde el punto de vista científico es que los vegetarianos son ignorantes a veces. La idea es, si ustedes se toman el tiempo de analizar un producto fresco, una carne fresca, no hay, pero cuando se calienta, se cocina la comida, la proteína se desnaturaliza y eso es mucho peor. La acidosis, entonces, para terminar, se puede prevenir con el manejo adecuado del comedero, con el tamaño de partícula y con el nivel de forraje adecuado. Hay que analizar el estiércol. Cuando ustedes pasan con el tractor, hay que ver si hay estiércol aguado. Esta es una herramienta diagnóstica muy importante, pero solamente diagnóstica. Quiero mencionar que el ganado nervioso también es mucho más susceptible a la acidosis que el ganado tranquilo. Así que miren también el efecto de 1 o 2 animales nerviosos en pánico, les van a alterar todo el corral. Les voy a hacer una pregunta. Si ustedes esta mañana estuvieran sentados en la misma, están todos sentados en la misma mesa que se sentaron a la mañana, levanten la mano por favor el que conservó su lugar de la mañana. Buah, el ganado es igual que ustedes en ese aspecto. El ganado siempre va a su mismo lugar en el comedero. El animal nervioso va y viene, corre, empuja a los demás y los pone nerviosos. Si yo vengo aquí y si yo doy el resto de la charla aquí, o me van a dar una trompada o se van a poner muy nerviosos. Porque cuando los animales, los humanos, invaden nuestro espacio, nos ponemos nerviosos. Entonces, algo que puede hacer el camionero. Si el camionero que entrega el alimento ve, por ejemplo, el camionero ve a un novillo que corriendo por todos lados, hay que atarlo. Y háganlo 2 semanas. Y 80% de los animales nerviosos van a ser siempre los mismos. Si los pueden atar y marcar y pueden comprobar que son siempre los mismos animales los que perturban al resto. Hay que mejorar el manejo del comedero, la entrega del alimento. Si el camionero no está al tanto de toda esta información, se va a equivocar varias veces. Y también hay que evitar procesar el grano de más. Con esto
Termino mi presentación. Si hay alguna pregunta, la responderé con mucho gusto.